Sierra de Historias, con Alberto Garín. Cuando pensamos en la arquitectura del primer Renacimiento, el edificio que nos viene de inmediato a la cabeza es la cúpula de la Catedral de Florencia. Sin embargo, esa cúpula formal y técnicamente está construida como si fuera un edificio gótico. Al mismo tiempo que Brunelleschi hacía la cúpula, también diseñó el Hospital de los Inocentes, y este sí es un edificio que busca los referentes clásicos del antiguo Imperio Romano. Brunelleschi había viajado a Roma para tratar de entender cuáles eran esas proporciones clásicas, y quiso aplicarlo en este Hospital de los Inocentes. Lo curioso es que el resultado fue algo que los propios romanos nunca habían hecho. En 1401 se llevó a cabo el concurso para las puertas de la cara norte del baptisterio de Florencia. La idea era que los participantes habían de realizar un relieve en torno al sacrificio de Isaac. Filippo Brunelleschi hizo un trabajo correcto, pero perdió frente a la propuesta de Lorenzo Ghiberti. Ghiberti ganó porque presentó un modelo donde se recuperaban las formas figurativas clásicas, las del Imperio Romano, algo que sobre todo pudo observarse en las proporciones del cuerpo de Isaac. Esa vuelta al mundo romano no era casual. Cada vez que los emperadores alemanes del Sacro Imperio habían de ser coronados, cruzaban los Alpes con sus tropas camino de Roma, arrasando por donde pasaban. Los florentinos de 1401 se consideraron con fuerza suficiente para oponerse a los imperiales, y al elegir el regreso al arte romano clásico, querían además demostrar que ellos eran una civilización superior a la de los bárbaros alemanes. Brunelleschi entendió rápidamente la necesidad de apuntarse a esa moda romana y, junto a su amigo Donatello, se fue a Roma en 1402, donde pasaría buena parte de los siguientes años. En ese 1402, los papas hacía poco que habían regresado a la ciudad eterna, tras casi 7 décadas de vivir en Aviñón, al sur de Francia. Al menos los papas que vivían en Roma, porque los cardenales que se habían quedado en Aviñón habían provocado el cisma de Occidente al elegir su propio papa, es decir, había 2 sumos pontífices. El romano era Bonifacio IX, un hombre enérgico que no solo supo enfrentarse a su rival en Aviñón, el antipapa Benedicto XIII, sino que puso todo el empeño para acabar con los tumultos en Roma e incluso recuperar buena parte de Italia. Pero sus medidas militares no ayudaron en la recuperación monumental de Roma, por lo que cuando Brunelleschi llegó a la ciudad en 1402, encontró las numerosas ruinas que habían caracterizado a la capital imperial desde hacía casi 1000 años. La ventaja para Filippo es que pudo estudiarlas con detenimiento, algo que, por ejemplo, los artistas a partir de 1500, tras las grandes reformas emprendidas por Julio II y Bramante, ya no tuvieron ocasión de hacer, pues muchas de estas ruinas habían desaparecido sustituidas por obras nuevas. Con todo, Brunelleschi tuvo especial fijación con los 2 edificios más importantes que se conservaban del Imperio Romano: el Panteón de Adriano, este sí, prácticamente intacto, y el Coliseo Flavio. En el caso del Panteón, Filippo estaba sorprendido, como otros muchos antes y después que él, por la maestría con la que se había hecho la cúpula. En el caso del Coliseo, obsesionado como estaba por las matemáticas, su principal empeño fue entender las proporciones que se habían empleado para levantar cada uno de los pisos del anfiteatro, buscando la relación entre el diámetro de las columnas, su altura y la luz de los arcos. Con toda esa información, pudo regresar a Florencia y empezar a diseñar cómo habría de ser una arquitectura que imitase la del mundo romano. Pero antes, en 1418, Brunelleschi se presentó al concurso de la cúpula que había de cubrir el crucero de la Catedral de Florencia, concurso que ganó con una propuesta que se mantenía dentro de las soluciones formales y técnicas de la arquitectura gótica. Ya hicimos una sierra de historias al respecto, pero no está de más recordar que si Brunelleschi optó por esa cúpula gótica y no por hacer una semiesférica como en el Panteón,
fue porque apostó por la solución técnica conocida y viable, la gótica, antes que lanzarse a la aventura de reinventar algo que corriera el riesgo de no funcionar. Pero al mismo tiempo, en 1419, cuando Brunelleschi fue contratado para hacer el Hospital de los Inocentes, ahí sí pudo desarrollar todas las ideas que había acumulado tras su paso por Roma. El Hospital de los Inocentes fue una fundación para dar acogida a los niños huérfanos de Florencia, auspiciada por el mercader y banquero Francesco Datini, quien legó en su testamento una renta anual para la construcción y mantenimiento del hospital. El edificio se levantó en la Plaza de la Anunciación. Esta plaza había sido acondicionada en el siglo XIII al noreste de Florencia, a las afueras de la ciudad, como espacio para el mercado. Los vendedores habían habilitado un pequeño oratorio al norte de la plaza que más tarde se convirtió en la iglesia de la Anunciación. El edificio actual de la iglesia ya es posterior, de la segunda mitad del siglo XV. El hospital se levantaría en el lado oriental de la plaza. La traza era sencilla: un pórtico exterior, la loggia, que a través de un corredor accedía a un patio central en torno al cual se organizaban las crujías para las habitaciones de los huérfanos y un segundo patio, en principio para las niñas huérfanas. Pero la obra quedó pronto pequeña y en 1436 Francesco de la Luna hubo de añadir nuevas estancias, incluido todo un segundo nivel que vino a alterar la volumetría prevista por Brunelleschi, algo que no terminó de gustar al maestro. Porque Filippo, en el momento de diseñar el hospital, realizó toda una serie de dibujos mostrando el valor de la perspectiva cónica que él mismo acababa de inventar, en donde buscaba la composición más proporcionada posible. El resultado quedó plasmado sobre todo en el pórtico, un cuerpo único, abierto y elevado sobre una escalinata, conformado por 9 tramos definidos por una serie de arcos de medio punto sobre columnas jónicas, estando los 9 tramos cubiertos por bóvedas vaídas. En el arco central estaría la puerta principal del hospital y en las arcadas 2 y 7 entradas secundarias. El conjunto resultaba armónico, simétrico y proporcionado. Pero lo curioso es que era una solución muy poco romana. Los pórticos monumentales romanos solían ser adintelados, como podemos ver en el Panteón de Adriano. Por supuesto que durante la Edad Media se hicieron pórticos con arquerías, pero estos eran de lo más heterodoxos. Las columnas no partían del estilobato, el último escalón, sino que se levantaban sobre un murete. O se utilizaban dobles columnas en vez de simples. O se colocaban arcos ojivales en vez de arcos de medio punto. Es cierto que hemos dicho que los pórticos con arquerías de medio punto no se solían utilizar en Roma. La excepción sería el palacio de Diocleciano en Split, y no en el pórtico exterior, sino en el atrio interior, pero Brunelleschi no conoció ese palacio. De modo que lo que Filippo hizo resultó algo novedoso, lo que no impidió que sus contemporáneos considerasen que estaba regresando a la verdadera arquitectura romana. Una idea que también defendieron cuando Brunelleschi presentó la perspectiva cónica, porque con esa perspectiva cónica también pensaron que Filippo estaba regresando a la forma de dibujar y pintar en el Imperio Romano, aunque lo cierto es que fue un invento totalmente nuevo de Brunelleschi. Como dijimos antes, el proyecto del hospital, bien proporcionado de Brunelleschi, fue alterado cuando Francesco de la Luna añadió un segundo nivel por encima de la loggia. Además, en 1487, en las enjutas de los arcos, se añadieron los tondi, los relieves circulares, que representan a niños en pañales, realizados por Andrea de la Robbia. Después de todo, hemos de pensar que una de las labores que cumplía el hospital era recoger a los recién nacidos que sus madres abandonaban en el entorno al no poder hacerse cargo de sus bebés, de modo que esos relieves de niños en pañales no nos han de extrañar. El diseño que Brunelleschi estableció en los Inocentes había de convertirse en una solución que se aplicase por doquier en la cristiandad occidental, comenzando por la propia Plaza de la Anunciación, donde estaba el hospital, y donde en las reformas de los edificios aledaños desde la segunda mitad del siglo XV se añadieron pórticos similares. En España ya encontramos ese tipo de pórticos en la primera mitad del siglo XVI, y de ahí saltarían a Hispanoamérica, en donde su uso se prolongaría durante décadas. El propio Brunelleschi supo sacar partido de su diseño cuando le encargaron la nueva iglesia de San Lorenzo, que empezó a construir en 1421, o la del Espíritu Santo, iniciada en 1444.
En los dos casos, son iglesias con planta en cruz latina, con 3 naves, siendo mayor la central. Hasta aquí, nada excepcional. La separación entre las naves se realizó con columnas soportando arcos de medio punto, algo que se había hecho a menudo durante la Edad Media. La novedad radicaba en las proporciones entre las columnas y los arcos, donde Brunelleschi volvió a utilizar el sistema que había planteado en el Hospital de los Inocentes. Si el pórtico, la forma del pórtico, tuvo resonancia por toda la cristiandad latina, ese juego de proporciones, las del pórtico y las de las iglesias, sería copiado de forma masiva desde el siglo XV al siglo XIX. Las dimensiones de los elementos que componían la arquitectura habían de estar proporcionados en relación a sí mismos, lo que ya había planteado el arquitecto romano Vitruvio en el siglo I. La idea era evitar las desproporciones propias de la arquitectura gótica y que Brunelleschi conocía bien tanto por la catedral como por la iglesia de la Santa Cruz de Florencia, terminada en 1385 y consagrada en 1444, y en donde la relación entre las dimensiones de los arcos ojivales y sus soportes variaban entre el alto del soporte, el diámetro de ese soporte y la luz de los arcos, dependiendo si era una arquería en la nave, o en el presbiterio, o en una ventana. A partir de ahí, en los siglos siguientes se multiplicarían los arquitectos que elaboraron tratados buscando la forma correcta de establecer la proporción perfecta. Pero lo más curioso de todo es que Brunelleschi logró retomar esa idea de la arquitectura proporcionada en sí misma, diseñando un edificio que elaboró a partir de sus estudios de las ruinas romanas, pero creando un tipo de solución que prácticamente no se dio en el Imperio Romano. Fue invención de Brunelleschi, y sin embargo está considerado como el verdadero renacimiento de Roma. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.